quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy el comoderador Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. Buenos días, Agustín. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días. Y el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros con gusto tratamos de prestarle atención o mención en programas subsiguientes. El segundo anuncio nos lo tiene Gabriel. Bueno, primero voy a hacer referencia a un tema que se ha mencionado en este programa y en el anterior. Y por cierto, quiero aprovechar para felicitar también a los amigos del programa anterior de La Patria que Queremos, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que de nuevo nos han regalado con un muy buen programa, primero sobre la obra de Hostos y la difusión que se está haciendo de eso, y la otra, la compañera Janet, poniéndonos al día sobre el problema o la amenaza del proyecto de Esencia en Cabo Rojo. Muy buen programa. Quiero hacer referencia a que en el tema de la militarización de Puerto Rico, que de nuevo se levanta como amenaza de la paz y la salud en Puerto Rico, y que hemos tocado en este programa también, el 11 de septiembre el Movimiento Diálogo Soberanista publicó un comunicado contra esa remilitarización de Puerto Rico, y el 18 de septiembre hizo lo mismo el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, afirmando la necesidad de la paz y la solidaridad. Así que es un tema que deberemos estar tocando también más adelante. En un anuncio de actividad inmediata, el 23 de septiembre, Día del Grito de Lares, también va a ser el aniversario 20, el número 20, de la muerte o asesinato del comandante machetero Filiberto Ojeda Río, aquí cerca en Hormiguero. Y en conmemoración de ese asesinato y de la vida del comandante Filiberto Ojeda Río, va a haber unas actividades que comienzan a las 4 de la tarde con una marcha liderada por la organización Papel Machete, que saldría desde la panadería Casablanca en la carretera número 2, ahora es la Marginal, en Hormiguero. Para llegar ahí hay que estacionarse en el complejo deportivo, es el mejor sitio para dejar el automóvil, porque ni allí ni en la casa de Filiberto hay mucho estacionamiento. Y entonces de ahí, saliendo de esa panadería Casablanca, se va a ir hasta la casa de Filiberto en Plan Bonito,
donde a las 5:30 va a haber un acto político y cultural en la Casa Museo. Va a haber mensajes políticos de diferentes grupos en luchas del oeste, que como están los de Esencia en Cabo Rojo, en Guánica, en Rincón, y van a estar las artistas Lisbeth Román, Riestra, Fernandito Ferrer, el Cuarteto de Bomba, Jóvenes del 98 y Papel Machete. Como decía, estacionamiento al gimnasio municipal, va a haber servicio de trolley, porque no hay estacionamiento ni en la casa ni en los alrededores, así que va a haber un trolley desde el estacionamiento al gimnasio municipal. Esperamos encontrarnos allí. Nosotros tenemos como temas del día, tenemos dos temas. El uno, estamos a 157 años de la revolución de Lares. Y el segundo tema es la situación actual con con los privatizadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Gabriel me podría acusar de que la similitud entre una cosa y la otra puede que no sea tan directa. Y sin embargo, yo en esta ocasión tendría que decirle que todo lo contrario, que es bien directa el asunto, porque el asunto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, o de las funciones que tenía que rendir la Autoridad de Energía Eléctrica, pues eso es lo que llamarían allá en casa un ajos con cangrejo, en donde parece ser que solamente algunos salen ganando en ese ajos con cangrejo. Pero vamos a llegar allí en su momento. Primero, hablemos un poquito de por qué ocurre la Revolución de Lares. La Revolución de Lares tiene varios motivos, varias razones que pues eventualmente llevan a los puertorriqueños de su momento a decir, pero es que esto ya es una poca vergüenza por cualquier esquina que lo veamos. Tengo conmigo un libro de historia, se llama Historia de la Nación Puertorriqueña, que publicó Juan Ángel Silén, el año, pues yo creo que es de los 1970, y ya para el entonces hace hincapié sobre un número de desigualdades que ocurrían en el Puerto Rico de esa época, de 1850, 1860. Nos menciona en la página 104 de este libro el asunto de que en algún momento una cédula de gracias de 1814 trata de atraer personas a poblar el archipiélago de Puerto Rico, porque algunos se habían ido yendo de los que estaban y otros, pues bueno, no todo el mundo vive eternamente. Pero el asunto es la manera en que manejan esa cédula de gracias. Y entonces menciona que uno de el atractivo principal para venir a Puerto Rico lo constituía un programa de repartición de tierras. Los inmigrantes habrían de recibir 170 cuerdas de terreno si eran blancos, es decir, peninsulares españoles. Y la mitad de esa cantidad de terreno si eran negros o mulatos. Esto es medio extraño porque en realidad para ese entonces los mulatos y los negros eran esclavos todavía. Y aquellos que pudieran no ser esclavos es porque eran suficientemente adinerados para no ser esclavos. Y a pesar de eso, a ellos les tocaba, según esta concesión de tierras, les tocaba la mitad de lo que le tocaría a los blancos que pudieran traer. Eso hace que en realidad pues es simplemente una de muchas cosas en donde era claro que había una serie de desigualdades mantenidas estructuralmente como colonia en favor de lo que era el poder de los peninsulares en la colonia de Puerto Rico.
De hecho, es la época en que mucha gente, incluso blancos, vivían en una virtual esclavitud bajo el régimen de la libreta de jornalero. La gente no recibía educación, así que esa libreta que le daba el patrono y donde anotaba cuánto es que te estoy pagando y en qué lo estás gastando, como tienes que comprar en mi tienda, ahí yo te descuento lo que me compraste. O sea, y todo el mundo tenía que tener esa jornada, esa libreta de jornalero. Y eso era una forma de esclavitud para toda la población que no fuera de los que tenían tierra o propiedades y constituyeran, por lo tanto, de la clase privilegiada en el país. Así que teníamos esclavos blancos, esclavos negros, esclavos blancos y unas condiciones de comercio que eran desfavorables a los locales, favoreciendo entonces también a los españoles. Había muchas condiciones para que el pueblo estuviera ya bien descontento, además de que ya había una conciencia nacional de que los españoles son ellos y nos dominan, y los insulares, como nos decían los españoles, somos una nación aparte y queremos liberarnos. Y en aquella época también Puerto Rico estaba entre los 10 países con mayor producción de azúcar en el mundo. Y la industria del azúcar era una industria que requería mucha mano de obra y que normalmente era con los esclavos. Más sin embargo, era la época también de la revolución industrial, en la que se generaban una serie de máquinas, ¿no?, que hacían a la esclavitud menos necesaria para la industria como tal. La industria pues no necesitaba tanta. Y esa revolución industrial nació en Inglaterra. Entonces una manera de Inglaterra imponer su dominio geopolítico sobre otros países del mundo era desalentar la trata de esclavos. Por eso, en el siglo XIX, a partir de la revolución industrial, Inglaterra comienza a levantar los argumentos morales en contra de la esclavitud y le hace difícil a España traer más esclavos de África. Y entonces se hace necesario establecer la libreta de jornalero. En realidad, los españoles aparentemente no traían los esclavos, eran portugueses e ingleses los que traían esclavos. Sí, y España los compraba. Y entonces España los compraba y los vendía y hacía lo que les daba la gana aquí con ellos, pero pues bueno, eran los británicos que ahora, como tú dices, levantan un argumento moral que no era moral. Era un argumento de beneficio para sus llamadas industrias y para lo que ellos podían fabricar. Hoy le llamarían de interés nacional. Ese es el lenguaje. El lenguaje va cambiando poco a poco, aunque significan las mismas cosas. Hoy el interés nacional sería otro. Sí, cuando dicen ahora, igual que entonces, interés nacional, es el interés del gran capital dentro de esa nación dominante. Es bien interesante y es lamentable porque no quiero caerme en esa dirección, pero eso que menciona Juan Carlos del desarrollo industrial en Inglaterra durante todo el siglo XIX es extraordinariamente importante por la manera en que todo esto va ocurriendo para lo que eventualmente son la fabricación de máquinas termoeléctricas para generación de energía, de fuerza mecánica, etcétera. Y pues en ese intermedio hay un número de luchas sociales en su propio país en confrontación de lo que era cómo vamos a nosotros, aquellos que eran trabajadores, a ganarse el sustento de sus días. Pero volviendo a Puerto Rico y la condición colonial, el asunto de la libreta de jornalero tenía gravedad tremenda, porque en algún momento en el siglo XIX se establece que si usted no tenía la bendita libreta de jornalero, usted podía ser arrestado y puesto a trabajar como caminero, como esclavo caminero, como un preso que ahora tiene que picar piedra y hacer caminos gratuitamente porque usted está preso.
Y era por el asunto de que usted no tiene libreta. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y usted la condena desde cuánto tiempo? Porque mientras estoy de caminero no voy a sacar la libreta. Así que las posibilidades de salir de esa condición eran esencialmente nulas. Ese asunto, ese estrato en donde los llamados peninsulares tenían toda la influencia sobre el gobierno, mientras que los isleños no tenían influencia sobre el gobierno. Entonces, para aquellos isleños que eran un poquito más adinerados, eventualmente les permiten ser escogidos, elegidos de alguna manera para lo que pudieran ser asambleas municipales o algún tipo de parlamento en Puerto Rico. Y entonces lo peculiar del asunto es que estas personas, aunque eran personas que podían ser por mucho más preparados, por mucho mejores conocedores y ciertamente por mucho más amor a la patria de los puertorriqueños, lo que podían participar en el gobierno de Puerto Rico era muy poco. Y eso es una de tantas cosas que le dan origen a lo que sería eventualmente la llamada Revolución de Lares. Dice este señor, Juan Ángel Silén, que entre las tantas cosas que salen de esta Revolución de Lares es una iniciativa, no era la primera, ya esto era quizá la 10ª de todas las revoluciones que habían empezado o ocurrido en Puerto Rico, más pequeñas o más grandes. La de Lares fue la más numerosa porque aparentemente involucra a decenas de miles de puertorriqueños que eran trabajadores o profesionales de cualquier nivel que se involucran en la llamada Revolución de Lares porque ya estaban, como dirían en casa, hasta el tope del abuso de que en su propia tierra los consideraran no ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Y ciertamente aquellos que eran trabajadores, obreros más sencillos, estaban también cansados del abuso que esto significaba. Y los esclavos ni se diga. Eso era una esclavitud, eso era una servidumbre terrible. Pero bueno, dice este señor Juan Ángel Silén, del asunto de Lares, de la revolución, de la revuelta de Lares. Lo importante de Lares es la configuración antillana que da al movimiento separatista, los recursos que provee a la guerra en Cuba y el carácter antiimperialista que toma su ideología. Las consecuencias directas de Lares como incidente del conflicto antillano hay que verlas en la abolición de la esclavitud que ocurre 5 años después de la revuelta de Lares. En realidad hay que decir más de 5 años porque aquellos que eran esclavos ahora le iban a pagar por algo de su trabajo, pero no se podían ir a trabajar con quien les pagara mejor. Tenían que seguir trabajando con la persona que había sido su amo, su dueño anteriormente. Eso no es salir de la esclavitud, esto es simplemente que ahora me vas a pagar y posiblemente me vas a dar menos comida porque ahora me estás pagando. Es cambiar, bueno, eso suena. Sí, tenemos aquí a nuestro comoderador José Israel Alameda Lozada. Así que saludos, que te está haciendo un comentario que no era que había abolido la esclavitud, sino que cambiaron un poco de estatus. Sí, le cambiaron el papelito. Antes eran pues esclavos, ahora son esclavos asalariados. Le quitaron una cadena, pero la cadena todavía en vigencia estaba. Dice que este señor Juan Ángel Silén dice que se elimina el régimen de las libretas. En realidad se elimina por un tiempo, en 1873, también junto con el asunto de la esclavitud, pero en realidad las libretas volvieron nuevamente posteriormente, porque el gobierno monárquico español insistió en el cuento de las libretas. Y en las consecuencias futuras, dice Juan Ángel Silén, que llevarían a la DJ del liberalismo asimilista
y a la organización del Partido Autonomista. Yo creo que Lares también tuvo otras cosas. Nos menciona este señor, el boricuazo, en un video. Sí, que está corriendo por las redes en estos días. Está corriendo por las redes. Lares no tan solo tuvo decenas de miles de puertorriqueños involucrados en la revuelta, hubo cédulas revolucionarias en 54 de 60 y tantos pueblos que había en todo Puerto Rico, y estas cédulas revolucionarias estaban planificadas con armamentos y demás para participar de la revolución. Que iba a ser el 29 de septiembre, y de ahí es que se usa el término de que fue abortada porque tuvo que ser adelantada. El gobierno español se enteró, empezaron los arrestos y hubo que adelantarlo y empezarlo en Lares y no en Coamo, donde iba a ser. En Camuy. En Camuy. Este señor, el boricuazo, llama la atención a dos cosas que a mí me fueron bastante nuevas. El uno era que la gran mayoría del pueblo puertorriqueño en ese momento estaba tan descontento con lo que era la interacción con el gobierno de la isla y con el gobierno español, que entonces habían dejado de pagar impuestos. Una buena porción de la población, pues bueno, si usted no atiende mis reclamos, entonces yo voy propiamente a dejar de pagar impuestos hasta que usted atienda mis reclamos. Le tocaron el bolsillo y entonces, y la manera en que este señor, el boricuazo, y la historiadora de apellido Rosario se enteran del cuento, es porque el gobernador Sanz, quien en la historia de Puerto Rico es un gobernador extraordinariamente abusivo, sin embargo, tuvo que hacer un reporte de las condiciones que habían en la isla que promovieron el asunto de la revolución. Y él tenía que describir cuál era la condición militar en la cual a él, como capitán general del archipiélago, le tocaba, bueno, pues ¿qué usted quiere que yo haga aquí con los soldaditos que tengo? Si la mayor parte de los soldados no estaban muy en la disposición de ir a matar a los isleños que eran sus vecinos, que eran sus compañeros, sus compatriotas, que eran, pues bueno, la gente con quien ellos se encontraban día a día. Y entonces él tiene que decirle a la Capitanía General de las Indias, tiene que describirle las condiciones. Y las condiciones eran una en donde la población general estaba muy descontenta, había decenas de miles de personas dispuestas a invertirse en esta revolución, y entonces además no teníamos dinero de los impuestos que les cobrábamos a la gente porque la gente no me quería pagar. Y entonces ahora una porción de los peninsulares que estaban en Puerto Rico, posiblemente que habían venido de los países independizados de Sudamérica, decidieron que aquí la cosa iba en la misma dirección y decidieron irse. Así que los peninsulares con quien él podía contar para que de alguna manera lo apoyaran, parece que una porción de ellos se le estaban yendo de la isla. Y entonces ahora, pues bueno, ¿y usted qué quiere que yo haga como capitán general de este archipiélago? Si ahora no tengo soldados, no tengo dinero, no tengo municiones, no tengo armamento, ¿cómo usted quiere que yo confronte este asunto? Es muy probable que adelantaron el asunto, trataron en la manera que pudieron, a como diera lugar. En mi pueblo natal se habla de que uno de los tantos castigos de los españoles en el pueblo era el arrastrar a las personas amajadas al jabo de un caballo por las calles adoquinadas de San Germán. Eso parece que no era muy bonito, pero era una manera que usaban para torturar a las personas y sacarle información, pues, de lo que pudieran sacar. Lo que quisiera yo, no quisiera hacer tanto hincapié en las torturas, en lo otro, y aquí mis compañeros me miran con toda razón. ¿Cómo dice eso después de haber dicho lo anterior? Yo lo que quisiera es dejar la siguiente pregunta: ¿y cómo esto compara con nuestras circunstancias actuales?
en la circunstancia que le tocó vivir a los puertorriqueños de 1868, hace 157 años atrás. Ellos tenían una serie de compañeros, compatriotas que vivían vecinos aquí al lado y otras tantas personas que miraban que lo que tenían que hacer era mantener esta esclavitud, esta servidumbre, este estado de sumisión absoluta al gobierno imperialista que propiamente controlaba totalmente el gobierno de Puerto Rico. Dicen que no es este señor, el boricuazo, cita que durante todos los años que quedaron hasta 1898 y después cuando vinieron los norteamericanos, por casi 30 años adicionales, no se podía hablar de la revolución de Lares. Y no se podía hablar a no ser que fuera burlarse de lo que había pasado allí o tergiversar lo que la revolución había sido, porque era una manera de menospreciar el esfuerzo de tantos puertorriqueños que estaban totalmente descontentos con esa situación bajo la cual tenían que vivir. ¿Quién era el presidente allí? ¿Donald Trump? Bueno, casi parece, ¿ah? Sí, casi parece por lo que estamos viviendo ahora. Así que no es sino hasta 1920 y tantos que, por un lado, Pedro Albizu Campos llama la atención a que la revolución de Lares merecía una atención histórica del pueblo de Puerto Rico, y Luis Llorén Torres, como historiador y como escritor, comienza a publicar escritos describiendo lo que había sido esa revolución de los puertorriqueños hastiados con el maltrato del imperio que en aquel momento los dominaba. Y entonces cabe la gran pregunta, ahora que usted y yo vivimos en un Puerto Rico que parecería que es distinto, y sin embargo yo gano la preocupación de que el gobierno que nosotros tenemos no es muy leal a los puertorriqueños y a nuestras necesidades, y que muchas de las determinaciones que este gobierno toma, incluyendo contratos firmados, van en la dirección de favorecer a unas entidades extranjeras y no al beneficio de los ciudadanos puertorriqueños que aquí vivimos. Y aunque parecen pequeñas algunas de las cosas que ocurren, incluso dentro de la Universidad de Puerto Rico, para borrar la memoria, como ese intento por décadas que tú señalas, no son pequeñas y hay que señalarlas. Por ejemplo, en el calendario académico del recinto universitario de Mayagüez, desde que yo era estudiante, el día 23 de septiembre aparecía marcado en el calendario como feriado porque, y decía dos cosas, era la fundación del recinto, y era una celebración interna, ¿verdad? Se celebra, y decía siempre, en el calendario decía claramente, y grito de Lares. Y quizás por los últimos 10 años, alguien o alguienes en la administración universitaria del recinto decidió que esa segunda celebración, el reconocer que el 23 de septiembre se fundó el recinto de Mayagüez y también se festeja el siglo, lo quitaron del calendario académico. Entonces, eso parecen tonterías, son cosas chiquitas, no, son esfuerzos muy son conscientes de ocultar, de intentar desaparecer nuestra historia. Y de hecho, todo el sistema educativo de Puerto Rico se ha ido moviendo en los últimos par de décadas en dirección a abreviar y esconder nuestra historia. Bueno, no solamente lo de Lares. En relación al mismo recinto universitario de Mayagüez, también el 19 de noviembre, ahora es el Día de la Puertorriqueñidad, pero en el calendario académico no aparece como el Día de la Puertorriqueñidad,
Aparece como Día de la Cultura Puertorriqueña, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y el descubrimiento de Puerto Rico. Eso dice el calendario. También dice sí, dice el descubrimiento de Puerto Rico. Sí, que Eso todavía persiste. Sí. Lo que es un absurdo, porque los indios ya habían descubierto a Puerto Rico antes de que llegara Colón aquí. Por eso se actualizó el nombre por una gestión legislativa que logramos impulsar hace par de años. Se actualizó el nombre de la festividad oficialmente, no para los soberanistas nada más, sino oficialmente el 19 de noviembre es el Día de la Puertorriqueñidad, ya no es el Día del Descubrimiento, porque eso era una falacia, igual que tantas otras. Quería intercalar el anuncio de que esta tarde en el programa del Movimiento Diálogo Soberanista por Radio Isla, que acá en el oeste se escucha por FM 91.3 y Radio Café, AM 1550, van a estar entrevistando a Francisco Moscoso, que es otra de las autoridades, de los conocedores de la realidad del grito del Ares, de la revolución del Ares. Y ahí van, si sintonizan el programa, o a través del internet Radio Isla, pues pueden escuchar más información sobre la realidad del grito del Ares, que en esta época, como continuamos de colonia, el gobierno lo sigue considerando un mal ejemplo y trata de que nadie se entere de lo que pasó allí de verdad. Me gustaría brincar ahora al segundo tema y hacer la ligazón con esto que nosotros llamamos Lares y el por qué el Lares ocurre. El segundo tema era la situación actual con los privatizadores del sistema de energía eléctrica. Y entonces yo quisiera dedicarle la siguiente pregunta a mis dos colegas que conocen mucho más del asunto del sistema de electrificación de Puerto Rico y lo que es el sistema de financiación y de deuda del sistema de electrificación y demás. Yo creo que ya llevamos más de 5 años desde que de alguna manera se hizo el esfuerzo de, por iniciativa de dos legisladores, el uno Eduardo Batia y el otro Larry Selhammer, empujaron legislación para tratar de privatizar el sistema de electrificación de Puerto Rico. Y entonces cabe la gran pregunta de que en cuáles formas nosotros ahora con este sistema en manos de privatizadores estamos pagando más o menos que lo que pagábamos cuando estaba el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y más que los números, porque los números pudieran ser cosita difícil, es el asunto de en qué maneras, en qué formas nosotros pagamos más o menos ahora que tenemos estos llamados privatizadores en el sistema manejando el sistema de electrificación de Puerto Rico. Y hago la pregunta porque es lo que usted y yo padecemos cada día. Y es como ahora este esfuerzo de un gobierno que no es a veces muy leal pudiera no estar resultando tan productivo para los puertorriqueños. Así que le tiro la pregunta aquí a mis dos colegas, o a Agustín o al doctor José Israel Alameda. Yo pienso que pagamos más, y pagamos más porque tenemos un servicio eléctrico más accidentado, más interrumpido, de menor calidad. Aun cuando el valor por kilovatio hora se haya mantenido similar, o sea, si tú pagas una peseta antes y pagas una peseta ahora, pagas la misma peseta por energía de menor calidad, un servicio de menor calidad, más frágil, más interrumpido. Así que el costo es mayor, aun si el número fuese el mismo, que no lo es. Hoy salió un artículo excelente que se lo compartí por texto a todos ahora. Uno entra a la página, dice que salió hace 4 horas, o sea, salió hoy mismo, del Centro de Periodismo Investigativo. De Luma, enfocado en la incapacidad de Luma para manejar, para cumplir con los requisitos de FEMA y traer el dinero de FEMA para la reconstrucción del sistema eléctrico. Describe muy bien cómo
Luma hace esta falsa representación de que trae un socio que es un titán manejando la búsqueda de fondos de FEMA, y cómo después ningunea al socio, no le hace caso, tiene millones de conflictos, como durante toda la administración Pierluisi, cada vez que llegaba la secretaria de Energía, le decía, no, aquí todo está bien. Y como cuando finalmente se dan cuenta los gringos que no está nada bien, no se están moviendo las cosas, involucran a su mayoral, involucran a Mujica de la Junta de Control Fiscal, le dicen tienes que reunirte con esta gente, y Mujica entonces hace un informe un poco como el que hizo el capitán general en algún momento, y lo que describe es que esta gente tiene una guerra interna, no se ponen de acuerdo, nadie supervisa nada. Recordemos que en aquella época Francisco Berríos Portela fue declarado, no le dijeron sal de energía todavía porque no habían acuñado el término todavía, pero era el asesor de Pierluisi para que controlara a todo el mundo. Berríos Portela nunca controló nada y salió de su posición directito a ser empleado por Quanta, la matriz de Luma, que era a quien él supervisaba o que nunca supervisó realmente. El artículo está muy bueno, yo creo que amerita que lo conversemos más. Pero el artículo da un panorama, ¿verdad? Que tiene muchos paralelos con la situación de antes de la revuelta de Lares, porque tú tienes un gobierno incompetente, un gobierno que un poco que se ve a sí mismo como hidalgo, como blanco de otro lado, no de aquí, ¿no? Que gobierna para sí mismo, para sus propios beneficios. Yo paso un tiempo en el gobierno, salgo de aquí y me dan un buen contrato. Salgo un tiempo en el gobierno, salgo de aquí y voy a la empresa que se supone que yo regule. O sea, ese elemento de traición, ese elemento de que quien te controla no está pensando en tu bienestar, está bien presente. Agustín, y también en la otra dirección, pero en otro nivel. El gobierno federal nombra a la Junta de Control Fiscal a los que en la colonia habían estado involucrados en el endeudamiento, y en el caso de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, a gente que viene del sector de los bonistas de la energía. Sí. Y entonces los ponen a gobernarnos. Sí. Es para que perpetúen la situación financiera que provoca a lo que llegamos. Entonces, una cosa importante que hay que señalar, aquí mucha gente piensa que porque nosotros usemos los fondos de FEMA, nosotros o de alguna forma mendigamos o de alguna forma somos como que cómplices de la estructura federal. Mire, ningún país en este planeta se ha electrificado ni ha mantenido su infraestructura sin usar los impuestos, sin usar los fondos públicos. Tú puedes hacerlo de distintas vertientes, o lo haces con corporaciones públicas, en cuyo caso el Estado está en control, ¿verdad?, del presupuesto y de la actividad que electrifica, que crea los puertos, que crea los ferrocarriles, lo que sea. O haces concesiones, y las concesiones solo funcionan si tú las puedes fiscalizar, si tú le controlas la ganancia, ¿verdad? La industria eléctrica de Estados Unidos, el 75% de la gente en los Estados Unidos recibe electricidad de industrias privadas, pero son industrias privadas que el gobierno le dio un monopolio, le dio la obligación de servir y le controla la ganancia. O sea, que no son industrias y empresas que andan por ahí por la libre. Hay una intervención enérgica de parte del gobierno, quien lo regula. Entonces, esa industria puede hacer inversiones porque puede ir al banco a pedir prestado, porque hay un retorno en su inversión que ese monopolio que le dio el gobierno, acción pública, un poco le garantiza, ¿verdad? No le garantiza, lo que le garantiza la oportunidad de hacer negocio, pero las condiciones son favorables para que entonces el banco le preste. O sea que cuando nosotros cogemos un peso de FEMA, lo que estamos haciendo es lo mismo que se hace en todas partes de Estados Unidos y lo mismo que se hace en todas partes del planeta. Los fondos públicos se usan para viabilizar la infraestructura sobre la que crecen los países. ¿Okay?
Así que no es, es que nosotros trabajamos dentro de ese sistema. Si estuviéramos en otro sistema, trabajaríamos de otra manera. Y de hecho, FEMA es una aseguradora que nosotros pagamos. Correcto. Y es una aseguradora que está, el problema que tenemos, que está dentro del ámbito de la política de Washington y de la política de aquí de Puerto Rico, pero sobre todo la de Washington. Allá lo aguantan o lo sueltan según lo que quiera el presidente de Estados Unidos. Bueno, y en relación a eso, creo que ahora pusieron la política de que cualquier gasto de sobre $100,000 que vaya a hacer FEMA tiene que ser autorizado por la secretaria de Homeland Security. De Homeland Security, que es una barbaridad. Eso crea un cuello de botella, que hay ya varios estados quejándose y dicen, mira, $100,000 es un umbral bien bajo. Sí. O sea, $100,000 en cualquier presupuesto gubernamental no dan para comprar tornillos. ¿No sabes? Energía eléctrica misma. O sea, tú sales a cambiarle aisladores a las líneas eléctricas de Puerto Rico, te ganas miles de millones. Y eso comprando piezas, todavía no has hecho el trabajo. Así que ese umbral lo que provoca es que se estrangule. Sí. Y a propósito. Y es a propósito. Se estrangulen porque Trump quiere acabar con FEMA. Con FEMA y con otras formas en que le llegan el dinero a los estados. Ellos quieren tener supervisión directa para decirle, si no cambias A, no te doy un peso. Si no cambias B, no te doy un peso. Y la que lo administra y la que vela eso es fulana. Entonces lo ponen bajo Homeland Security. Por la estructura que hablamos ahorita, es de interés nacional. Todo es de interés nacional, como todo es de interés. El color de los flamboyanes es de interés nacional. Y entonces ahora cuando siembres un flamboyán, antes de que crezca, tienes que pedirme permiso para echarle agua. Es una barbaridad. Sí, mira, una de las cosas que yo apunté por aquí. ¿Cuál es el problema de la privatización? Es que desde el saque es la administración de los costos de las estructuras que nosotros tenemos vis a vis lo que teníamos. Nosotros añadimos, inclusive si el kilovatio sea igual, 20 centavos, 25. El problema es que es más caro la administración porque Luma no vino a abaratar el costo. Una de las cosas que en economía se presenta siempre de estas utilities es la integración vertical. Esto es que tú tienes desde que genera la energía, tiene transmisión, distribución y todo está integrado en un mismo sistema administrativo donde el mismo que administra el sistema de energía, administra la generación, lo rompiste en pedazos como si cogiste un gusano, como yo decía una vez en una presentación en la legislatura, rompiste el gusano en muchas partes y cada parte salió corriendo para un lado y no se sabe qué hora es. Aquí la administración de los costos está mal diseñada porque esto no es una alianza público-privada donde el que viene a beneficiar al gobierno que está quebrado, sino que viene fundamentalmente como un mal contrato, viene a beneficiarse al privatizador sin tener en cuenta para nada el bienestar de los que están supliendo, de los que estamos recibiendo el ejercicio de la energía. Ahí tú ves, por ejemplo, que ellos no se responsabilizan si se te daña el equipo. Ahí tú ves, por ejemplo, que ellos tampoco querían responsabilizarse sobre nada de ninguno de los daños que pueda haber generado, que se caiga un poste en la cima de la casa tuya. No, porque el contrato no está hecho para un diseño para el bienestar de la gente. Es un diseño de una administración sumamente cara y sumamente onerosa. Cógete el caso de Genera PR. Genera PR es una empresa quebrada que ¿quién diablo analizó ese contrato? Aquí, la alianza público-privada, que ya tenía para ellos New Fortress, la compañía subsidiaria, tenía el manejo del contrato del puerto de San Juan. Él como monopolio exclusivo para hacerle llegar gas, que lo tenía por encima de haber pasado, porque no le dieron los permisos al gobierno federal y ellos los tenían todavía en ese contrato. Que ahora mismo están aparentemente, después que la gobernadora habla peste sobre esos terroristas que querían llevarse el petróleo, ahora le están dando un contrato, le están dando el visto bueno a un contrato de 19,000 millones, que más parece es que es como decimos los economistas, un bail-out, un rescate financiero a una empresa quebrada, que por cierto estaba muy mal aspectada en la bolsa de valores, con las acciones bajando. Así que nosotros lo que hemos, aunque el costo del kilovatio sea igual, que no es igual,
El problema que tenemos es la estructura administrativa, que la rompimos en pedazos y en vez de resolver el problema lo complicamos. Una pregunta, Alameda. ¿Cómo compara el presupuesto que tenía asignado la Autoridad de Energía Eléctrica antes de que entrara todo esto de la privatización con lo que está ahora Puerto Rico gastando, el presupuesto que está gastando el sector de la energía? Es mucho más alto. Yo no tengo el dato aquí, pero yo recuerdo que cuando hice un artículo que sale en el Nuevo Día, que nadie le hizo caso, que se llama Los costos sociales de Luma, yo miré los costos administrativos de la transmisión y distribución, porque en el estado financiero de la autoridad está la administración transmisión y distribución. Y están los costos allí demarcados. Voy a decir un número con un marco de 300 millones. Vamos a decir ese número. Cuando yo comienzo a ver lo que Luma tiene nada más, estaba sobre 400, 480. Y ya lo miré los otros días jugando pelotadura y contable Rosario, que administró la autoridad, ya estaba hablando de 600 millones. Claro, usted puede decir la inflación ha subido, pero es que ellos añadieron vicepresidentes, una estructura corporativa que no era necesaria cuando tú tienes la integración vertical de ese proceso. Lo que la autoridad necesitaba y el diagnóstico de la empresa Cobra King es reestructurar la gobernanza, ¿verdad? Y lo otro es el combustible. Mientras tú sigas teniendo el mismo combustible y si tú cambiaste a gas, a bunker o a diésel y vas a tener esa misma mezcla, el costo seguirá siendo alto. De hecho, no baja, aunque en los últimos 4 años yo presenté el Henry Hub, que es el spot price, ha subido como 70%. Oye, yo estaba mirando un artículo que salió el miércoles pasado sobre el nuevo contrato con New Fortress, en donde se garantiza que van a comprarle el combustible, el gas metano a New Fortress por los 7 años y que puede extenderse por 3 años más. Lo estaban anunciando como un gran ahorro para el gobierno de Puerto Rico porque el contrato original, que era por 20 años, estaba pagando el 1,000,000 de BTU. Puerto Rico estaría pagando el 1,000,000 de BTU por $10.29 y que ahora estaba a $7.95. Pero entonces yo le pregunté a la inteligencia artificial cuál era el valor en el mercado en estos momentos, el precio en el mercado de el 1,000,000 de BTU de gas metano. El Henry Hub ese. Dice $3.14. 2 veces y media estamos pagando. Sí. Usualmente el precio, hay que ver dónde dan el precio. Si es en Henry Hub, como dice Alameda, eso es un punto donde se entrega físicamente gas y la gente lo compra referenciado a ese costo. Allí el gas llega por tubería. Entonces eso lo hace más barato porque no ha habido, y llega como gas. Cuando se mueve en tanquero, que es como llega acá, primero se licúa. Y entonces el costo de licuarlo y de transportarlo le aumenta el precio. O sea, nunca vamos a tener el precio de Henry Hub, es lo que quiero decir. Sin embargo, yo sí he visto presentaciones de gente que se dedica a este proceso del negocio, lo compro en el sitio que llega como gas, lo licúo, lo transporto y lo vendo, ¿verdad? Y los números que yo he visto siempre han sido que si te cuesta $3 en Henry Hub, te va a costar más o menos $3 el proceso de llevarlo. Eso es lo que llaman el adder. Sí. Hay dos cosas. Ajá. Uno es el costo de licuarlo y transportarlo, que usualmente te lo pasan completito. Y el adder es lo que yo me gano en ese proceso. ¿Es lo que gana? Sí, posiblemente. Porque $7.95 es el adder. El adder está brutal. Porque el adder, lo que estoy tratando de decir es que el adder es como el doble de lo que es el costo de traerlo. Por lo tanto, la ganancia de New Fortress sigue siendo bien jugosa. ¿Ves? Sigue siendo jugosa. Comparada al primer adder, al primer ganancia, es una disminución. Es un hecho, es un número más chiquito que el otro. Pero todavía hay margen ahí para negociar para abajo, porque está ganando mucho. Entonces, claro, ¿por qué ganan mucho? Bueno, porque está amarrado, tiene la exclusividad en el uso del puerto. O sea, que yo le entregué primero un monopolio
al que no me puedo defender porque accedí a no defenderme en el contrato, y después vengo a negociar con el que le acabo de entregar el monopolio, que ahora me destripa, porque en vez de cobrarme un %, vamos, de ganancia, pues todo el mundo sabe que los negocios son para hacer ganancia, pero ¿cuál es la ganancia razonable? Pues ese ADR está bien alto, a pesar, o sea, antes estaba tan alto que espantó hasta la Junta de Control Fiscal, que vino aquí a sacarnos las tripas. Okay. Le dio vergüenza hasta la Junta de Control Fiscal. Y lo aprobó Josué Colón y lo aprobó Jennifer González. No llamemos engaño. Eso estaba firmado por el gobierno. Y entonces, ahora le bajaron el ADR, pero el ADR que pusieron todavía es alto. O sea que el asesinato era tan y tan brutal que hasta el Jack, el destripador, se avergonzó. Se asustó. Oye, y eso es bien bueno lo que tú has traído, porque ese asunto del ADR hay que por eso, discutirlo. porque aquí el problema no es el costo del kilovatio, eso que estamos hablando es el manejo de la estructura del contrato, de los stakeholders, de los participantes que están en este ecosistema, como ya estoy diciendo, a hartarte la gente, ¿verdad? En este ecosistema que lejos de resolverlo, estamos complicándolo. Alguien dice que estamos resolviendo este problema de energía. Y el costo del combustible es al menos el 50% del costo de la energía. Al menos. Usualmente es más alto. Pero el piso, ¿verdad?, es por lo menos un 50%. Y como en todos los demás problemas económicos y sociales significativos en Puerto Rico, las raíces están en que somos una colonia y las grandes empresas del sector de la energía de Estados Unidos y los bonitas de allá están determinando nuestra política energética. ¿Quién es el que ahora mismo está diciendo qué es lo que vamos a hacer con las plantas eléctricas y todo lo demás? New Fortress, a través de Genera, nos controla la generación, y Luma responde también a esos mismos tipos de intereses, y el gobierno, sirviendo lo que diga la Junta de Control Fiscal, que responde al Congreso de Estados Unidos. O sea, esto más colonial no puede ser. Haciendo ahora que estamos pensando en que si la revolución del área es en contra de la colonia española, estamos en una colonia tan mala o peor de lo que teníamos con los españoles. Y el contrato de 7 años, aunque, de nuevo, todo se redujo el tiempo a 1/3 más o menos, se redujo el ADR, hay el volumen de take or pay, que era una cantidad que yo me comprometo a comprar no importa qué, ahora el número hay que mirarlo con más cuidado, pero pudiera ser más cercano a lo que nosotros deberíamos usar. No he hecho exactamente el número, pero le dio un oxígeno a New Fortress en bolsa, le subió $1 a las acciones, que eso es un montón porque estaban a peso. le duplicó el valor de las acciones, tú sabes. Sí, o sea, eso es un respiro enorme. Recordemos que las acciones de New Fortress se vendieron a $40 y pico en algún momento dado. O sea, el mercado todavía no está contento con New Fortress y el mercado todavía tiene muchas dudas sobre la solvencia de New Fortress. Pero ciertamente fue un alivio porque estaba contra la cuerda. Y New Fortress está enclavado fundamentalmente en Puerto Rico, en que el rescate financiero fundamentalmente viene de Puerto Rico. De hecho, lo que le reclamaba a New Fortress a los bonistas en una reunión que tuvieron era que, mire, esta administración, era Pierluisi, hace lo que nosotros decimos, así que no se preocupe. ¿Ves? Imagínense al nivel de lo que nosotros tenemos. Otra de las cosas es que en estos contratos son leoninos, porque la visión hacia todo se le da a Luma y a Genera. De hecho, recuerdo siempre cuando estuvimos en el negocio de energía, Agustín y este servidor, que representábamos a Earth Justice, que nosotros decíamos, usted tiene incentivos en ese contrato, póngale penalidades como tienen las de Estados Unidos. ¿Cuál era el reclamo de la abogada que me decía? Pero es que nosotros no somos los dueños del equipo, no nos ponga penalidades. Y yo, pues tampoco reciban incentivos si no son los dueños. Pero es bueno para recibir incentivos, pero no para penalidades. Fíjate hasta el nivel de leonidad, pues, por decirlo de esta manera. Maldad, hombre, de maldad, sí. Maldad. Sí, esto lo hizo el diablo, como decía mi abuelo. Así que eso es lo que hay. Yo creo que ahora posiblemente Gabriel estaría de acuerdo conmigo en que ciertamente hay una similitud entre lo que serían las condiciones
que llevaron a una buena porción de los puertorriqueños a decir ya basta de este abuso del gobierno que tenemos en aquel momento, era un gobierno del Imperio Español. El gobierno actual es el gobierno norteamericano, del Imperio Americano. El gobierno español en algún momento llega a unos acuerdos con los puertorriqueños y a eso le llamamos lo que fue la Carta Autonómica. Y sin embargo, cuando llegó la hora de implementar la Carta Autonómica, una vez también ya elegidos los que iban a ser los miembros del gabinete autonómico, que incluía una cantidad de puertorriqueños, la realidad es que el gobierno de turno en aquel momento dijo: no voy a permitir la aplicación de la Carta Autonómica. El capitán general dijo que por razones de seguridad, resulta que, pues bueno, eso me va luciendo similar a lo que tenemos ahora. Pero es que venía por ahí también una flota al mando del general Sampson. Y entonces hay historiadores que hablan de que en aquel momento una porción de la clase social, vamos a decir, socioeconómica más ventajada en Puerto Rico, ya por fin habían aprendido cómo sobrevivir con el imperio y el gobierno del Imperio Español. Habían logrado establecer sus industrias que le vendían con todas las limitaciones que imponía el gobierno español y el imperio, a la metrópoli. Pues ahora resulta que nosotros tenemos una clase gobernante que ha identificado cómo ordeñar a los puertorriqueños y cómo ordeñar al gobierno norteamericano, en donde el gobierno norteamericano les asigna 1,000 millones de pesos. Bueno, pues está bien, si solamente nos llegan 100 millones y yo me quedo con 10, pues me quedé con 10 millones de dólares. Y entonces ahora voy a hacer mucho ruido sobre los 1,000 millones de dólares que nos dieron. Me parece que eso es la cajera entera, como comisionada residente de la que tenemos ahora de gobernadora, es hacer ruido sobre los dineros que yo logré que me asignaran para Puerto Rico, aunque esos dineros no llegaran nunca y aunque esos dineros nunca se utilizaran para hacer nada que fuera útil a Puerto Rico. Es en todos esos sentidos que hablo de que es un gobierno que no es leal a Puerto Rico, porque ni las decisiones ni tan siquiera una decisión tan sencilla como esa. Usted va a la panadería a comprar una libra de pan y te la cobran a 4 pesos, pues tú le dices quédate allí con ella porque eso es más que lo que me cobra el otro allá. Pues aquí no. El gobierno decide que yo le voy a aceptar esos adders que ustedes estaban mencionando y que aparecían en los artículos de periódicos, independientemente a lo bueno o malo que sean para nosotros. Y cuando nosotros decimos que New Fortress Energy está determinando lo que es la política energética de Puerto Rico, piense, hubo 16 generadores nuevos, pequeños, de energía termoeléctricos que fueron comprados. 2 de ellos se los compraron a Siemens y los otros 14 fueron comprados a New Fortress. Y New Fortress te está vendiendo no los que utilizan petróleo, no, te estoy vendiendo los que utilizan gas, no, que se pueden utilizar dual. Pamplina, una fracción de ellos se pueden utilizar duales y los otros no. Pero claro, New Fortress es el que te va a vender el gas. Así que quien controla la política energética de Puerto Rico no somos los puertorriqueños, sí. Son agentes que vienen desde la metrópoli para que nosotros y los que están gobernándonos a nosotros le hacen el favor total de concederle que ellos sean los que controlen el asunto. No, ya no nos queda más tiempo. Sí, pero rápidamente, mira, Batia escribe una columna que a mí me molesta, porque dice aquí que Puerto Rico todavía gasta una cantidad astronómica en combustible, búnker, y está plagado de corrupción, igual que en el 2016. Y él tuvo la administración, hizo y no controló nunca el cartel petrolero ese que decía. A mí esto no está desubicado todo lo que está diciendo, porque él está tratando de echarle la culpa a la autoridad y ya no es la autoridad, señores. Batia tiene un encargo. Yo creo que debemos discutir esa columna y conversar de dónde viene el encargo de Batia. Bueno,
hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a ustedes por su audiencia. Les invitamos a participar en las actividades del 23 de septiembre, tanto en Lares, Puerto Rico, como en Hormigueros. Creo que es hora de que nosotros despertemos y dejemos saber que tenemos nuestro descontento. Hay muchas formas pacíficas en que podemos hacer esto. Quizás es hora de dejarlo saber. A todos, muy buenas tardes. Desde Voces de la Soberanía, agradecemos su audiencia. Muy buenas tardes. Por ser siempre nada, tu puerto es mi puerto, el barco es pirata. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.